El murmullo de un pueblo podía destruir un nombre o cambiarlo para siempre. En medio de la procesión más solemne, cuando las risas crueles señalaban a una mujer considerada demasiado vieja para amar, un beso inesperado estalló en la plaza y convirtió la burla en escándalo. Fue compasión, desafío o el inicio de un destino que nadie había previsto. Este es un romance marcado por la dignidad, el deseo contenido y la lucha contra los prejuicios de una sociedad implacable. Cuéntame, ¿desde dónde nos acompañas hoy? Y dime, ¿qué es lo que más amas de los romances de época? Veracruz, año de 1773. El sol apenas había asomado sobre las tejas húmedas del puerto cuando las campanas de la iglesia mayor comenzaron a sonar, arrastrando consigo los ecos de la primera misa y de los primeros murmullos del día. El aire cargado de sal y humedad se colaba por las ventanas abiertas, trayendo consigo el alboroto lejano de los marineros, el canto de los vendedores ambulantes y las palabras no dichas, aquellas que el pueblo repetía sin cesar, que doña Francisca de Loyola seguía soltera y que ya era tarde para remediarlo. En su alcoba modesta pero bien ordenada, Francisca se incorporó con lentitud, apartando las sábanas de lino con la dignidad tranquila de quien ha aprendido a no esperar nada. La luz dorada rozaba su rostro de piel clara, suavemente tostada por los años vividos entre libros, patios y mandados. A sus 35 años había adquirido el temple sereno de las mujeres que no lloran en público, pero que duelen en silencio. Se peinó el cabello castaño oscuro con una paciencia austera, recogiéndolo en un moño bajo sujeto con peinetas de carey, y vistió una saya de algodón crudo con bordes discretos. Su reflejo en el espejo le devolvió una mirada firme, aunque ligeramente cansada. En el comedor, su madre, doña Micaela, ya esperaba con el rosario entre los dedos y el ceño fruncido. Era una mujer de voz templada y gestos duros, acostumbrada a controlar las emociones con la fuerza de la costumbre. «Deberías haber aceptado al escribano», murmuró mientras sorbía el café. No era guapo ni joven, pero tenía oficio y techo. Francisca no respondió. Caminó hacia la ventana y contempló el lento despertar del barrio. Escuchó, como cada mañana, el susurro persistente de los vecinos, como si el paso del tiempo en su cuerpo fuese un escándalo mayor que los desfalcos del cabildo. «Madre, ¿qué valor tiene un matrimonio sin estima?», respondió por fin, sin volver la mirada. «En esta tierra, hija, a veces el honor se conserva con resignación. El amor es para las niñas que aún huelen a leche». Francisca cerró los ojos un instante. Cuántas veces había oído esas palabras, cuántas veces se las había tragado como quien bebe un remedio amargo. Y sin embargo, algo en su interior, una brasa obstinada, se negaba a apagarse. Más tarde, en el mercado de la Plaza del Reloj, mientras compraba dulces de anís para su madre, escuchó a unas muchachas reír detrás de un puesto de frutas. «Dicen que la Loyola aún guarda su dote como si alguien viniera a reclamarla», dijo una. «Tal vez sueña con un capitán inglés que la lleve al otro lado del mar», agregó otra entre carcajadas. Francisca no volteó. Su rostro permaneció sereno, pero sus manos apretaron el pañuelo con fuerza. El comerciante fingió no haber oído nada y le entregó el cambio con respeto contenido. Ella caminó con paso firme, sin dejar que la humillación le rozara la dignidad. Pero cada palabra escuchada se le incrustó en el pecho como una espina. Esa tarde, la ciudad se vestía de solemnidad para la procesión del Corpus Christi. Las calles estaban alfombradas de flores, y los balcones colgaban cortinas bordadas con hilos dorados. Francisca, vestida con su mejor mantilla negra, y un abanico de nácar cerrado en la mano, acompañaba a su madre por la plaza, esquivando miradas que no eran del todo piadosas. Y entonces ocurrió.
Justo cuando unas voces, con cruel tono festivo, comenzaron a cuchichear a su paso, y alguien se atrevió a alzar el comentario: «Ahí va la eterna prometida», con más polvo que promesa. Una figura se detuvo frente a ellas. Don Hernando de Ayala, el hacendado de mirada severa y andar seguro, vestido con casaca de paño verde oscuro, chaleco bordado y sombrero de 3 picos bajo el brazo, se plantó frente a Francisca. Los murmullos cesaron como si el aire se hubiera detenido. Sin pronunciar palabra, la miró a los ojos, y entonces, sin aviso, inclinó el rostro y la besó, con la lentitud suficiente para que todos lo vieran, pero con una intensidad que nadie pudo fingir no sentir. No fue un beso largo ni escandaloso, pero fue público, fue directo y, sobre todo, fue imposible de ignorar. El silencio fue más elocuente que 1000 gritos. Algunos se santiguaron, otros se miraron con espanto. Las campanas siguieron sonando, ajenas al temblor que se extendía por la plaza como una onda en el agua. Francisca permaneció inmóvil. Su rostro ardía y su corazón latía con violencia. Hernando se apartó con solemnidad y le ofreció el brazo, que ella no tomó. Después, con paso tranquilo, se perdió entre la multitud sin dar explicación. La procesión continuó, pero el pueblo ya no rezaba. El escándalo había nacido, y el nombre de Francisca ardía en todos los labios. Esa noche en la casa de los Loyola, las velas temblaban más que las palabras. Doña Micaela no hablaba, Tomás no aparecía, y Francisca, sola en su alcoba, se despojó lentamente de la mantilla y del corpiño, como si soltara también el peso de una vida entera de juicios ajenos. No sabía por qué lo había hecho Hernando de Ayala. No sabía si era burla, compasión o impulso. Pero lo cierto era que nadie jamás la había mirado de esa manera, y nadie jamás se había atrevido a desafiar al pueblo, y por ella. Las campanas volvieron a sonar al amanecer, y Veracruz despertó sabiendo que la historia de doña Francisca de Loyola ya no podía contarse como antes. El aire salobre de Veracruz se había vuelto más espeso aquella tarde, como si el mismo mar contuviera la respiración, presintiendo las consecuencias de un acto que sacudiría los cimientos de más de una casa respetable. Las campanas del convento de San Francisco aún resonaban en los tejados cuando doña Francisca de Loyola regresó al hogar con el rostro encendido y el corazón latiendo con un ritmo desconocido. Caminaba con pasos firmes, pero sus manos temblaban bajo la mantilla. A su lado, doña Micaela apretaba el rosario con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Apenas cerraron la puerta de la casona familiar, el silencio se volvió denso, casi insoportable. Fue doña Micaela quien lo quebró, con una voz amarga que no buscaba comprender, sino condenar. «Has manchado el apellido de tu padre, en plena plaza, frente a la iglesia, y sin mediar compromiso». Francisca no respondió. Su mirada estaba fija en la lámpara de aceite que colgaba del pasillo, como si allí pudiera encontrar respuestas que ni ella tenía. El gesto de don Hernando de Ayala la había desconcertado más que a nadie. Un beso, sí, pero no cualquiera. Había sido preciso, público, desafiante, y en su centro, tan inesperado como el relámpago de una tormenta sobre un día claro. ¿Qué te ha dicho? ¿Fue una broma cruel? ¿O pretende casarse contigo para lavar el escándalo?, insistió su madre con la voz cargada de reproche. «No me ha dicho nada», murmuró Francisca apenas audiblemente. En ese momento, Tomás, su hermano menor, irrumpió por el zaguán con la camisa mal abotonada y el cabello revuelto. Se notaba que había estado en alguna cantina o en casa ajena intentando esquivar a sus acreedores. Al ver los rostros tensos de su madre y su hermana, arqueó una ceja con aire burlón. «¿Qué ha pasado ahora? Las beatas del barrio descubrieron que el cielo no castiga los pecados de pensamiento». Francisca lo miró con cansancio.
Estuviste en la plaza, lo sabes bien. Tomás sonrió con sorna y se dejó caer en la silla del comedor. Claro que lo vi. Todo el puerto lo vio. El honorable Ayala besando a la solterona más inofensiva de Veracruz. Fue un gesto valiente o temerario. Todavía no decido cuál de los dos. Pero debo admitir que fue entretenido. Doña Micaela lanzó una mirada fulminante a su hijo, pero él, acostumbrado a evadir los conflictos, se levantó con gesto teatral. En fin, salgo de nuevo. Tengo asuntos urgentes, dijo con voz apenas convincente. No mencionó, por supuesto, que tenía una deuda pendiente con un prestamista local, ni que estaba considerando acudir a don Nuño de Carvajal en busca de auxilio, aun sabiendo que ese hombre no ofrecía favores sin cobrarlos con intereses morales y sociales imposibles de pagar. Al anochecer, mientras la casa comenzaba a oscurecerse bajo los faroles encendidos, alguien golpeó suavemente la puerta. Francisca, que bordaba en silencio junto a la ventana, sintió un leve estremecimiento. Su madre se puso de pie con rigidez, pero fue ella quien se adelantó a abrir. Del otro lado, don Hernando de Ayala, impecable en su levita oscura y sombrero bajo el brazo, inclinó levemente la cabeza. —¿Puedo pasar, doña Francisca? Ella se hizo a un lado, sin decir palabra. La sala estaba en penumbra, y el ambiente se tensó como un hilo de seda entre dos dedos. Doña Micaela observaba desde el umbral con el ceño fruncido. Hernando no se sentó. Permaneció de pie, como un visitante que no desea tomar lo que no le corresponde. «He venido a hablar con usted y con su madre, si lo permite». Francisca asintió con gravedad. Doña Micaela se acercó lentamente y tomó asiento con rigidez. «Lo escuchamos, señor». Hernando respiró hondo. «Sé lo que dicen. Sé que mi gesto fue imprudente. No lo niego. Pero no fue burla, ni lástima, ni capricho. Fue impulso y respeto. Quise poner fin a una humillación que no merecía. Y si eso ha causado daño, estoy aquí para enfrentar las consecuencias». Francisca lo observaba con intensidad. En sus palabras no había titubeo, pero tampoco excusas. La voz grave de Hernando tenía la firmeza de quien ha tomado una decisión y no busca aprobación. «No vengo a ofrecerle matrimonio para lavar el escándalo. Eso sería otra forma de humillarla. Vengo a ofrecerle trabajo. Necesito a alguien capaz en mi casa de comercio. Mis libros están en desorden y los hombres que allí trabajan no temen al machete, pero sí a las cifras. Usted tiene fama de ordenada, precisa, justa. Le propongo trabajar conmigo, con un salario digno y tareas claras». Doña Micaela palideció. «¿Mi hija? ¿Trabajar en un negocio? Eso jamás se ha visto en esta familia». Pero Francisca alzó una mano, con serenidad. «¿Qué salario ofrece?» Hernando arqueó una ceja, sorprendido por la entereza con que lo interrogaba. «El mismo que gana un capataz honesto. Y hospedaje si lo necesita, aunque entiendo si prefiere mantener su residencia». Ella asintió lentamente. «Acepto, pero con condiciones». Él la miró expectante. «No deseo favores ni tratos suaves. Si alguien me cuestiona, responderé con mi trabajo, no con su apellido. Y si me falla en el respeto, me marcharé sin aviso». Hernando bajó ligeramente la cabeza, con una mezcla de respeto y admiración. «Tiene mi palabra». Al salir, su silueta se recortó contra el resplandor de las farolas, y Francisca lo siguió con la mirada desde el umbral. Por primera vez en años, sentía que tenía en sus manos algo más que el deber. Tenía una elección. Al día siguiente, el pueblo ya había bautizado el suceso con nombres pintorescos: el beso de la plaza, la tentación de la Loyola, el arrebato del viudo. Las mujeres se dividían entre la indignación y la envidia, los hombres entre la burla y la curiosidad, pero nadie, absolutamente nadie, permanecía indiferente. Y entre ellos, don Nuño de Carvajal, hacendado altanero y astuto,
afilaba sus pensamientos como cuchillas. Desde su galería de mármol y columnas blanqueadas por el sol, observaba el revuelo con interés calculado. Así que la Loyola se convierte en figura pública. ¡Qué útil! Ya había escuchado de labios de uno de sus mayordomos que Tomás Loyola tenía deudas impagables y ya había hecho llegar discretamente una oferta de apoyo familiar al joven irresponsable. Pero lo que a Carvajal más le interesaba no era Tomás, era Francisca. No por deseo, sino porque veía en ella una ficha útil para debilitar al hombre que siempre había desafiado sus métodos, su influencia y su sombra. Hernando de Ayala era un obstáculo antiguo, difícil de eliminar. Pero si podía tocar a alguien que él comenzaba a mirar con estima, entonces el juego cambiaría. Mientras tanto, Francisca preparaba sus cosas, un pequeño cuaderno de cuero, plumas bien afiladas, su reloj de cadena. No sabía qué le esperaría en aquella casa de comercio entre toneles, barcos y papeletas. Pero por primera vez no huía del escándalo, caminaba hacia él. Y en su interior, muy en lo profundo, una voz suave pero obstinada le murmuraba que ese beso no había sido solo impulso. La luz temprana se colaba entre los postigos de la oficina portuaria, pintando de oro viejo los escritorios de madera carcomida, los mapas colgados en las paredes y los ficheros polvorientos que aguardaban el orden de una mano distinta. Doña Francisca de Loyola, vestida con una saya color marfil, el corpiño ajustado con cintas discretas y su cabello recogido con severa elegancia, cruzó la puerta del despacho principal por primera vez con paso firme, aunque el corazón le latiera como un tambor silencioso bajo el pecho. Era lunes, y el puerto de Veracruz rugía con su costumbre de barcos, gritos, lonas y cántaros. La actividad no se detenía. A escasos metros del despacho, el olor a sal y a azúcar cruda impregnaba el aire, mezclándose con el sudor de los cargadores y el pregón de los comerciantes que voceaban mercancías bajo los toldos. Pero allí dentro, en esa oficina que parecía haber sido olvidada por el rigor, reinaba el caos del papeleo vencido, las cifras mal anotadas y el olvido voluntario de quienes preferían la sombra a la transparencia. Francisca se detuvo ante el escritorio asignado. No era lujoso, pero tenía lo necesario: tintero, papeles en blanco, libros mayores mal encuadernados y un candado cuya llave colgaba de un clavo oxidado. Antes de sentarse, pasó la mano por la superficie, limpiando con su pañuelo la capa de polvo acumulado, como si ese gesto sellara el inicio de una nueva etapa. Afuera, el sol se elevaba, y con él, las murmuraciones. Aquel lugar no estaba hecho para una mujer, menos aún para una solterona con fama de altiva. Pero Francisca no buscaba aprobación, solo buscaba orden. Durante las primeras horas revisó facturas pendientes, actas de entrega de caña, salarios anotados con letra torpe, nombres duplicados en registros distintos. Uno de los jornaleros aparecía con cobro doble en un mismo día. Otro con deuda ficticia por herramientas que nunca se le habían asignado. La desorganización no era torpeza, era deliberada. Cuando el reloj de péndulo marcó las 11, don Hernando de Ayala apareció en el umbral. Llevaba levita de lino crudo, sin chaleco, y un sombrero entre los dedos. Su presencia llenaba el lugar con autoridad tranquila. Se detuvo al verla inclinada sobre los libros, con el ceño levemente fruncido y una pluma suspendida sobre el papel. ¿Ya encontró algo digno de alarma? Ella alzó la mirada sin prisas. Más bien, cosas dignas de vergüenza. Hernando sonrió apenas con los labios. Se acercó y observó el registro abierto. Hace tiempo que nadie pone los ojos con cuidado en esos libros. Tal vez porque temen lo que pueden ver, o porque prefieren no verlo. Sus miradas se cruzaron. No había desafío en sus palabras, sino claridad. Hernando asintió con gravedad. ¿Y qué propone? Comenzar desde el principio, con listas limpias,
con firmas verificadas y con una tabla clara de pagos para los peones. Si usted realmente quiere transparencia, la tendrá, pero no espere que los que aquí mandan lo acepten sin resistencia. No la contraté para complacer a nadie, doña Francisca. Y sin decir más, dejó sobre su escritorio una bandeja con panecillos de anís y un termo con agua de limón. Luego salió, dejando tras de sí un leve aroma a tabaco rubio y una tensión suspendida que no era romántica, pero sí intensamente humana. En los días que siguieron, la presencia de Francisca se volvió centro de rumores y de silencios. Algunos empleados evitaban mirarla a los ojos. Otros, como el joven Julián, comenzaron a respetarla con cautela, asombrados por su dominio de las cuentas y su frialdad impecable. Había en ella una autoridad silenciosa que no requería gritos ni amenazas. Solo la fuerza de una mujer que sabía exactamente lo que hacía. A medida que el sol avanzaba sobre los techos del puerto, la noticia se esparcía por los corredores sociales de Veracruz. La Loyola ahora trabajaba para el viudo de Ayala y lo hacía no como doncella ni ama de llaves, sino como administradora. Eso, para una mujer sin esposo, era casi una provocación. En la casona de los Loyola, donde las tardes solían caer en un silencio de té con limón y plegarias al rosario, un carruaje se detuvo sin previo aviso. Ana Lucía, la prima de Francisca, descendió con vestido de muselina verde pálido, abanico bordado y una sonrisa cuidadosamente ensayada. «Tía Micaela, prima Francisca, ¿puedo pasar?» La sorpresa fue evidente. Hacía meses que no se dignaba a visitarlas. Pero llegó con cajas de dulces, con palabras dulces y con una actitud que rozaba la cortesía estudiada. Doña Micaela la recibió con frialdad templada. «Francisca, con prudencia, he oído lo del puerto. ¡Qué admirable! En esta ciudad, pocas mujeres tienen valor de hacer algo tan distinto». Francisca ladeó el rostro. No fue cuestión de valor, sino de necesidad. Aún así, hay que tener temple. Y tú siempre fuiste distinta. Ana Lucía se instaló en la sala como si no se hubiera ausentado nunca. Habló de sus contactos, de sus amistades, de una invitación pendiente en la hacienda de los Ramírez del Valle. Y luego, como quien no desea sembrar duda pero sí curiosidad, preguntó: «¿Y don Hernando? ¿Cómo es él fuera de las leyendas?» Francisca se irguió levemente. «Es un hombre que valora el trabajo bien hecho. ¿Y tú lo valoras a él?» La pregunta quedó suspendida, flotando en el aire cargado de humedad. Francisca no respondió. Ana Lucía sonrió con los ojos entornados y cambió de tema con elegancia, pero ya había sembrado lo que quería sembrar. Esa noche, Ana Lucía asistió a una tertulia privada en casa de los Carvajal, donde se hablaba más de escándalos que de literatura. Entre los asistentes, don Nuño, impecablemente vestido con casaca bordada, observó a la joven con interés. «He oído que ha vuelto a frecuentar a los Loyola», comentó mientras llenaba su copa de jerez. «Mi sangre no cambia con la distancia, don Nuño. Ni la ambición, me atrevería a decir». Ella no se ofendió. Al contrario, inclinó la cabeza con una sonrisa felina. «¿Qué desea de mí?» «Solo una cosa muy sencilla», dijo él dejando la copa sobre una mesa de mármol. «Quiero saber qué pasa entre su prima y don Hernando. ¿Qué se dicen? ¿Qué se miran? ¿Qué se ocultan? Y a cambio, puedo ayudarla a usted a entrar donde ahora solo la miran desde lejos». Ana Lucía no aceptó de inmediato, tampoco lo negó. Guardó silencio. Y ese silencio fue suficiente para que don Nuño supiera que la partida había comenzado. Mientras tanto, en la oficina portuaria, Francisca encendía la lámpara de aceite por tercera vez esa semana. Estaba sola, revisando los pagos de jornal y las deudas acumuladas que ningún administrador anterior había querido enfrentar. La luz danzaba sobre las columnas de números y sobre el perfil de su rostro inclinado, concentrado, bello,
sin quererlo. Y desde el umbral, sin que ella lo notara, Hernando la observó por un instante. No dijo nada, no entró. Solo la miró, como quien contempla un secreto aún sin nombre. En la boca del puerto la marea subía lentamente, y con ella el rumor de un cambio que nadie estaba preparado para nombrar, pero que ya se sentía en cada mirada, en cada palabra no dicha, y en cada sombra que comenzaba a moverse detrás de los rostros conocidos. El calor húmedo de Veracruz parecía más denso en aquellos días. Las paredes transpiraban un silencio espeso, y las calles, aunque bulliciosas, tenían algo contenido en su murmullo, como si la ciudad misma presintiera una tormenta. Tomás de Loyola, con el cuello de la camisa mal cerrado y las botas cubiertas de polvo, caminaba con pasos indecisos por un corredor ajeno a la decencia. No era un burdel ni una cantina, aunque compartía con ambos la oscuridad moral. Era el despacho trasero de don Nuño de Carvajal, donde se firmaban pactos sin testigos y los favores se pagaban con el alma, no con moneda. Tomás había intentado esquivar ese destino. Había vendido objetos familiares, evitado acreedores, mendigado a conocidos, pero las deudas lo devoraban con la misma voracidad que sus culpas, y ante la amenaza de prisión por impago, decidió tocar la puerta que jamás debía tocar. Carvajal lo recibió con cortesía venenosa. Vestía una casaca de terciopelo gris oscuro, adornada con encaje importado, y sostenía entre los dedos una copa de vino añejo. Lo miró con esa sonrisa tibia que no llegaba a los ojos. ¿Se ha decidido, joven Loyola? Tomás tragó saliva. No tenía fuerza para fingir orgullo. Necesito un préstamo. No, respondió Carvajal con voz suave. Lo que usted necesita es un escudo. Y eso no se compra, se intercambia. El silencio se instaló como un velo entre ellos. Finalmente, Tomás preguntó, ¿qué desea a cambio? Carvajal giró la copa entre los dedos, como si disfrutara del momento. Su colaboración, nada más. Un nombre de barco, un horario de entrega, una lista de mercancías. Usted trabaja cerca de quienes lo saben todo. Yo solo deseo estar informado. Tomás dudó. Pensó en su hermana, en la mirada firme de Francisca, en la decepción que le quebraría el alma si ella descubría lo que estaba haciendo. Pero también pensó en las amenazas, en el rostro duro del cobrador que le había jurado arrastrarlo por las calles si no pagaba. Asintió con resignación, y en ese instante el apellido Loyola perdió un poco de su valor. Mientras tanto, en las oficinas portuarias de los ingenios de Ayala, doña Francisca se había convertido en un nombre que comenzaba a imponerse en los pasillos. Con sus manos pequeñas pero decididas, había reorganizado libros de cuentas, recuperado partidas perdidas y señalado irregularidades que nadie antes se había atrevido a denunciar. Su voz, siempre serena, ya no era ignorada por los capataces. Había propuesto mejoras laborales para los peones, una tabla de pagos justa y la creación de un fondo para jornaleros heridos en faena. Algunos se resistieron, otros la miraron con burla, pero poco a poco la eficacia venció la costumbre. Un día un jornalero llamado Mateo, que había perdido un dedo en una molienda, fue compensado con una paga completa y un mes de descanso. Ese gesto, simple pero insólito, se volvió leyenda entre los trabajadores, y la mujer que todos creían distante empezó a ser llamada la señora justa. Don Hernando de Ayala, cada vez más consciente del valor de aquella mujer que había traído orden donde solo había sombra, comenzó a mirarla con una atención distinta. No era deseo lo que lo atravesaba, no aún. Era otra clase de asombro, la forma en que ella se inclinaba sobre los libros, la forma en que caminaba sin perder la dignidad aunque todos hablaran, el modo en que no buscaba ser vista y sin embargo destacaba. Una tarde, tras revisar un informe de cargamento que ella misma había redactado con precisión casi militar, la llamó a su despacho.
Él estaba de pie junto a la ventana, observando el movimiento del puerto. «He dirigido estos ingenios por más de 20 años», dijo sin mirarla. «Creí que sabía todo lo que debía saberse». Francisca, con las manos entrelazadas sobre la falda, aguardó sin interrumpir. «Pero usted ha visto lo que yo no quise ver». Entonces se volvió hacia ella. Y la miró, no como patrona empleada, sino como hombre a mujer. Había en su mirada algo suave, casi agradecido. Francisca bajó la vista, no por miedo, sino porque ese tipo de reconocimiento la desarmaba más que el desprecio. Esa noche, ambos realizaron una inspección sorpresa en uno de los almacenes del muelle. Había rumores de pérdida de carga, y Hernando, decidido a cortar de raíz cualquier trampa, pidió la compañía de Francisca. La luna iluminaba los barriles alineados en la penumbra. El aire olía a sal y aguardiente. Cuando abrieron la tercera bodega, encontraron las puertas entreabiertas. Hernando desenfundó su bastón de acero, y Francisca, aunque su corazón palpitaba con fuerza, no retrocedió. Un crujido. Luego 2 sombras. Antes de que pudieran reaccionar, fueron rodeados por 3 hombres encapuchados que portaban armas cortas. Uno de ellos arrojó una bolsa al suelo. Al abrirse, salieron papeles sellados con la insignia de la Real Hacienda. Falsificados. «¡Fraude!», gritó uno de los encapuchados. «¡Queda usted detenido en nombre del rey!». Hernando intentó protestar, pero 2 guardias oficiales aparecieron tras los encapuchados, como si todo hubiera sido premeditado. Francisca alzó la voz con firmeza. «Esto es una trampa. Los documentos no son suyos. Ninguno de estos sellos coincide con los que usamos». Uno de los oficiales la miró con desdén. «Lo veremos en el despacho del oidor». Hernando fue arrestado ahí mismo. No ofreció resistencia, pero sus ojos buscaron los de Francisca antes de marcharse, y en esa mirada ella leyó no solo injusticia, sino un pedido silencioso. «No permitas que me entierren en silencio». La noticia recorrió el puerto como un rayo. Al amanecer, los rumores eran tantos como los barcos en la bahía, que Ayala había sido descubierto desviando impuestos, que la Loyola lo había encubierto, que todo era una farsa o que todo era verdad. Francisca se presentó sin demora ante la Real Hacienda, exigiendo hablar con el oidor. Llevaba en sus manos los libros de cuentas que ella misma había reorganizado, sellos auténticos, registros comparativos. Pero fue recibida con frialdad. «El caso está en manos del Cabildo. Hay pruebas materiales, señora. Las emociones no pesan más que los sellos», le dijeron. A la salida, un grupo de comerciantes la observó en silencio. Algunos la miraban con lástima, otros con satisfacción mal disimulada. El apellido Loyola, que por generaciones había sido escudo de respeto, comenzaba a agrietarse bajo el peso de la sospecha. Esa noche, de regreso en casa, Francisca no cenó, tampoco rezó. Se sentó en el escritorio de su padre, ahora cubierto de polvo, y comenzó a escribir. Una lista, nombres, códigos, detalles que solo alguien que había aprendido a mirar con atención podía registrar. Su madre, desde el umbral, la observó con lágrimas contenidas. «Hija, esto no te corresponde». «Sí, madre, ahora todo me corresponde». Afuera, el cielo anunciaba lluvia, pero no era agua lo que temía Veracruz, era la verdad que se avecinaba y que, como el trueno, no perdona. El precio del apellido había comenzado a cobrarse, y no todos sobrevivirían a la deuda. Las campanas de la iglesia de San Agustín repicaban con lentitud aquella mañana, como si el mismo bronce sintiera vergüenza de anunciar un nuevo día. El cielo, encapotado y denso, parecía reflejar el juicio que se cernía sobre una mujer que caminaba con el rostro en alto, aunque el alma le pesara más que su mantilla de encaje negro. Doña Francisca de Loyola cruzaba las calles de Veracruz entre miradas cargadas de sospecha. Donde antes había desprecio por su soltería, ahora había condena por algo peor.
ser la mujer vinculada al escándalo de don Hernando de Ayala. Los rumores, como serpientes de lengua bifurcada, se enroscaban en cada esquina. Ella trajo la desgracia. Lo hechizó con papeles. ¿Fue su confidente o su cómplice? Cada palabra calaba como aguijón, pero Francisca no se detenía. Su porte, más erguido que nunca, era un muro contra la cobardía ajena. Solo al llegar al zaguán de su casa permitió que su respiración se quebrara, por un instante apenas, antes de empujar la puerta. El ambiente en la casona era espeso. Doña Micaela, su madre, yacía en la sala con la frente húmeda y los párpados pesados. Un pañuelo empapado de vinagre descansaba sobre su frente y una criada rezaba en voz baja junto al sillón. La mujer que había sostenido con mano de hierro el apellido Loyola ahora parecía vencida por la fiebre, aunque más aún por la humillación pública. «No debiste desafiar al destino», susurró con voz apagada cuando vio a su hija acercarse. Francisca tomó su mano con suavidad, sin discutir. No era momento de palabras, sino de acciones. Tomás, en cambio, había desaparecido. Desde la detención de Hernando no se le había visto ni en casa ni en la ciudad. Había salido sin anunciarse la mañana posterior al arresto y no había dejado carta ni razón. Algunos sospechaban que temía represalias, otros que sabía más de lo que aparentaba. Francisca, en su interior, temía lo peor, que su hermano hubiera cruzado el límite del orgullo y cayera en manos de quienes solo usaban a los débiles como instrumentos. A media mañana, Ana Lucía apareció en la casona, vestida con una falda azul celeste y un chal de encaje claro que no ocultaban su propósito. Su rostro, maquillado con moderación, mostraba una expresión de falsa compasión. «Prima», dijo con voz almibarada, «si tan solo me hubieras escuchado». Francisca, que ordenaba documentos en la mesa del comedor, alzó la vista. «¿Escucharte en qué? En aceptar que no se puede pelear contra todos. Ahora que lo has perdido todo, quizás debas considerar aceptar ayuda. ¿Y quién la ofrece esta vez? ¿Tú o quién te envió?» Ana Lucía sonrió, sin negar ni afirmar. «Don Nuño ha sido generoso con quienes no le dan la espalda, y contigo aún podría serlo». El silencio que siguió fue espeso como la miel derramada. Francisca cerró una carpeta de golpe. «Agradezco la visita, pero no la sugerencia». «¿No ves que estás sola?», dijo Ana Lucía elevando un poco la voz. «Hasta tu hermano te ha abandonado. Tu madre no puede ayudarte. Y la justicia no escucha mujeres como tú». «Entonces tendré que gritar más fuerte», respondió Francisca antes de dar media vuelta. Ana Lucía se marchó con paso elegante, pero con la mirada cargada de una rabia apenas contenida. Esa misma tarde, Francisca se presentó una vez más ante la Real Hacienda. Caminó por los pasillos fríos del edificio colonial, cuyas paredes encaladas parecían más severas que los propios jueces. Al llegar ante el escribano, fue recibida con una mirada condescendiente. «Señora Loyola, ya ha venido antes. El caso está bajo revisión. Si hay algo nuevo que aportar, deberá esperar su turno. Tengo registros, cuentas, nombres que no figuran en los documentos incautados. Si tan solo los revisaran». «Señora», interrumpió el funcionario, sin levantar la vista, «no podemos aceptar documentos sin validación oficial. No es usted parte del proceso. Soy parte del escándalo. Y soy la única que aún busca la verdad», dijo con voz firme. El hombre suspiró, abrumado por su insistencia, pero no cedió. Francisca se marchó sin obtener respuesta, pero no se marchó vacía. Esa noche, un joven criado de confianza llegó a la casa de los Loyola con una nota pequeña, escrita en letra masculina, cuidadosa y firme. Provenía de la cárcel, de Hernando. «El cuaderno está donde el tercer cajón se tranca. No confíes en nadie, solo en las cifras».
Sin demora, Francisca se dirigió a la oficina de comercio, que aunque clausurada oficialmente, aún guardaba bajo llave los archivos del despacho. Con la ayuda de Julián, el aprendiz de contabilidad, que aún le guardaba respeto, accedió al lugar. La oscuridad olía a papel húmedo y a madera antigua. El sonido de sus pasos sobre el piso de tablas parecía resonar como un presagio. Abrió el tercer cajón del escritorio de Hernando. Al fondo, disimulado bajo una carpeta vacía, encontró un cuaderno de cuero negro, pequeño, encuadernado a mano. Al abrirlo, encontró columnas escritas en una caligrafía distinta a la habitual. Nombres de embarcaciones, fechas, rutas y una lista de iniciales que no coincidían con empleados oficiales. Mientras pasaba las hojas, Francisca sintió que la sangre le hervía. Esos nombres no estaban en los libros presentados a la Real Hacienda, tampoco en los registros del puerto, pero algunas cifras coincidían con los documentos falsificados que habían sido encontrados junto a Hernando. Era el rastro del contrabando, y alguien había querido que pareciera suyo. Pasó horas cruzando datos. Comparó sellos, cotejó fechas, y luego, en una carpeta olvidada dentro del armario del archivo, encontró documentos duplicados. 2 versiones de la misma carta de carga, con diferencias mínimas en los productos y destinatarios. La segunda versión tenía una rúbrica irregular y un nombre, R.I. Francisca sabía que para presentar aquello ante la justicia necesitaba algo más que pruebas, necesitaba una firma oficial que los validara. Y nadie, en ese momento, querría comprometerse en su favor. Al regresar a casa, el rostro le ardía por el esfuerzo y la impotencia. Doña Micaela dormía, aún débil. El silencio reinaba. El nombre de su familia, arrastrado por el lodo de los murmullos, parecía perder fuerza cada día. Francisca, sentada junto a la lámpara, sostuvo el cuaderno de Hernando entre las manos. No lloró, no maldijo, solo susurró, como una promesa, «No me rendiré». Y el escarnio que antes la rodeaba con cuchillos de silencio, comenzó, sin saberlo, a temerle a una mujer que no se arrodillaba, ni ante el poder, ni ante el desprecio, ni ante la mentira. El calor en Veracruz era denso aquella mañana, como si el mismo aire quisiera retener las palabras que flotaban en la ciudad. Desde el arresto de don Hernando de Ayala, las calles ya no murmuraban con la misma alegría. El puerto seguía funcionando. Los barcos seguían descargando sacos de azúcar y barriles de ron, pero en los corredores del Cabildo y de la Real Hacienda, el nombre Ayala no se pronunciaba sin tensión, y junto a él otro nombre comenzaba a incomodar: Doña Francisca de Loyola. En la biblioteca del convento de los dominicos, donde los hombres iban a buscar antiguas ordenanzas y tratados legales olvidados, un joven vestido con levita negra hojeaba papeles con la concentración de quien sabe que la verdad, cuando se quiere torcer, se disfraza de norma. El licenciado Ignacio Beltrán, de apenas 27 años, había llegado de la Ciudad de México hacía menos de un año. Su reputación era limpia, su pasión por la justicia peligrosa. Y cuando Francisca tocó a su puerta, él no preguntó si estaba de acuerdo con sus métodos, preguntó qué necesitaba. Una audiencia con un oidor. Y pronto. Tengo pruebas, pero nadie me escucha, dijo ella con voz firme, sentada al otro lado del escritorio cubierto de papeles y tinta. Ignacio alzó la vista. Había oído hablar de ella, la mujer que se atrevía a hablar en voz alta cuando los demás susurraban, la que desafiaba el escarnio con la espalda recta. No soy un hombre de poder, doña Francisca, pero puedo abrir una puerta. El resto dependerá de lo que tenga para mostrar. Lo que tengo aún no es suficiente, pero lo será. Ignacio se levantó, extendió la mano y le prometió que haría lo posible. Esa misma tarde, y no sin encontrar obstáculos, logró que uno de los oidores aceptara recibirla.
El plazo que le otorgaron fue cruel: 5 días para presentar pruebas contundentes, o la causa sería archivada sin derecho a apelación. Francisca salió del tribunal con el paso apurado y las ideas en ebullición. El cuaderno de Hernando, aunque revelador, aún no era prueba oficial. Necesitaba más, necesitaba testigos, nombres con rostro, ojos que hubieran visto lo que otros negaban. Fue entonces cuando recordó a Eulalia, una esclava manumitida por Hernando hacía más de un año. Había servido en la hacienda durante una década, y luego de ser liberada, vivía en un modesto cuarto detrás de la botica de San Miguel. Eulalia sabía demasiado, y quizás aún estaba dispuesta a hablar. La encontró tejiendo junto a una ventana baja, con los ojos nublados por la edad, pero la voz aún firme. «Usted viene por el patrón», dijo sin rodeos. «Vengo por la verdad», corrigió Francisca. Eulalia asintió. Recordaba las noches en que Hernando la enviaba con recados discretos. Recordaba también a un hombre de voz áspera que aparecía en la bodega con cajas que no pasaban por las cuentas oficiales. Y sobre todo, recordaba que Carvajal siempre entraba por la puerta trasera, como quien sabe que no debe ser visto. «Yo hablaré, si sirve para algo», dijo, apretando las manos sobre su falda. El segundo testigo lo encontró al borde de la suerte. Un joven marinero, Pedro Salmerón, de barba rala y piel curtida por el salitre, había trabajado como estibador en una de las embarcaciones señaladas en el cuaderno. Lo encontró borracho en la taberna del Callejón del Ángel, y al principio solo murmuraba tonterías. Pero cuando Francisca puso una moneda sobre la mesa y le habló del nombre de Hernando, el muchacho enderezó el cuello. «Yo vi las cargas. Era de noche. No había registro. Nos dijeron que eran entregas especiales, pero uno no olvida un sello quemado. Era el de Carvajal. De eso estoy seguro». Francisca anotó cada palabra. Le ofreció un lugar seguro donde dormir, pan caliente y un nombre que lo protegería. «Mañana hablarás ante el licenciado Beltrán y no mentirás». Pedro asintió, con la expresión confundida del que no sabe si se está metiendo en un lío o sacando el alma de uno. Pero las pruebas aún no eran suficientes. El cuaderno de Hernando no bastaría si no encontraba un vínculo directo entre los documentos falsificados y el poder que los había producido. Y ese vínculo tenía nombre: Don Nuño de Carvajal. La única persona que podía poner la pieza final en su sitio era quien, hasta ahora, jugaba en ambos lados del tablero: Ana Lucía. La encontró en la terraza del Café de los Pérez, vestida con un vestido color lavanda y rodeada de damas que reían sin saber por qué. Cuando Francisca se acercó, la conversación se evaporó. «¿Podemos hablar en privado?». Ana Lucía se levantó sin disimular la molestia, pero la siguió hasta una esquina resguardada por bugambilias. «¿Qué quieres ahora? ¿Otra advertencia? Una oportunidad para que hagas algo decente». Ana Lucía arqueó una ceja. «¿De verdad sigues creyendo que puedes ganar esta pelea?». «No vine a discutir. Vine a decirte que sé que has estado en el despacho de Carvajal, y sé que él guarda una libreta roja con iniciales, fechas y cantidades. Esa libreta puede ser la diferencia entre la verdad y el olvido, y tú puedes conseguirla». Ana Lucía palideció apenas. «¿Y por qué haría eso?». «Porque aún no eres como él. Y porque algún día alguien hablará, y cuando lo hagan tu nombre quedará entre los que destruyeron o los que ayudaron a reparar». Ana Lucía no respondió. Se marchó sin promesa ni negativa. Pero esa noche, cuando las sombras cubrieron las calles de Veracruz, un paquete anónimo fue entregado en casa del licenciado Beltrán. En su interior, una libreta encuadernada en cuero rojo, con el sello de Carvajal y las rúbricas de 2 funcionarios menores. Era real, era definitiva. El amanecer siguiente encontró a Francisca junto a las rejas del presidio donde estaba recluido Hernando. Pidió hablar con él. Lo autorizaron por breves minutos. Lo encontró más delgado, pero con la misma firmeza en la mirada. «Han intentado quebrarme», dijo él,
Pero no lo han logrado. No podrán hacerlo. Hernando la miró con ternura velada. No quiero que sigas con esto, Francisca. No vale la pena. No pongas en riesgo tu nombre. Por el mío. Ella se acercó a la reja. No lo tocó, pero su voz se quebró con una dulzura irrebatible. No lo hago por ti, lo hago por la justicia, y porque ya es tarde para retroceder. Sus ojos se encontraron. En ellos había más que palabras, había un pacto silencioso, una lealtad que no pedía reconocimiento, solo verdad. Cuando Francisca salió del presidio, el cielo estaba claro, pero el aire traía consigo la promesa de un cambio. Y en el despacho del joven Ignacio Beltrán, las pruebas comenzaban a tomar forma como un mural de hilos entrelazados que señalaban un nombre, una firma y una caída que ya no podría evitarse. La víspera de la procesión de Nuestra Señora del Carmen amaneció con un cielo plomizo, como si hasta las nubes intuyeran que aquel día no sería como los anteriores. En las casas principales, los balcones eran adornados con cortinas de brocado y flores secas. En las calles, los niños corrían con campanillas de cobre, mientras los devotos comenzaban a preparar altares, incienso y cirios. Pero en el corazón de doña Francisca de Loyola, no había lugar para rituales ni oraciones. Solo había espacio para una palabra: justicia. Vestida con una saya de lino crudo, el cabello recogido en un moño austero y una carpeta de cuero entre las manos, Francisca caminaba con paso firme hacia el edificio de la Real Hacienda. A su lado, el licenciado Ignacio Beltrán sostenía otra carpeta, aún más abultada, que contenía la libreta roja sustraída del despacho de Carvajal, los testimonios de Eulalia y del joven marinero, y los registros duplicados que Francisca había descubierto en la oficina portuaria. Era el momento de presentar todo. No habría otro. Al llegar al atrio, fueron conducidos a una sala adornada con tapices antiguos y un gran escudo colonial en alto relieve. 2 oidores de la Real Audiencia los aguardaban detrás de una mesa de madera tallada. Sus rostros eran severos, pero no hostiles. El silencio pesaba como plomo, mientras Beltrán comenzaba a exponer los hechos, con la serenidad de quien conoce la fragilidad de los poderosos y el peso de una firma verdadera. Aquí se encuentra la prueba del desvío de cargamentos con el sello del puerto falsificado, dijo, desplegando uno de los documentos. Y esta libreta, encontrada en propiedad del acusado, revela nombres, fechas, embarcaciones y pagos entregados a funcionarios menores, agregó Francisca con voz templada pero firme. Los oidores hojeaban los papeles en silencio. La atmósfera era tan densa que cualquier palabra podía quebrarse al ser pronunciada. Cuando concluyeron la exposición, el más anciano de los jueces alzó la vista. ¿Y cuál es el fundamento para asegurar que estas pruebas no fueron alteradas por quienes desean limpiar el nombre de Ayala? Francisca se adelantó. Porque todos esos documentos coinciden con las rutas reales de los buques, las listas oficiales de embarque y las firmas identificadas en actas públicas. Y porque uno de los nombres mencionados aquí fue hallado en una embarcación interceptada esta misma madrugada. Los jueces intercambiaron una mirada. La noche anterior, por instrucción de Beltrán y con apoyo de un funcionario honesto del puerto, una fragata que zarpaba con azúcar sin guía fue detenida antes de cruzar la bahía. En la bodega, ocultos bajo sacos vacíos, se encontraron tambores con el sello apócrifo que había condenado a Hernando. Dentro de un cofre lacrado se hallaron pergaminos firmados con iniciales que coincidían con los registros de la libreta roja. Era el eslabón que faltaba, la pieza que encajaba en el rompecabezas que Francisca había armado con paciencia de costurera y determinación de guerrera. Los oidores se retiraron para deliberar. Francisca aguardó de pie,
con las manos cruzadas sobre el vientre y el corazón martillando bajo su blusa de algodón. Ignacio Beltrán, a su lado, no dijo nada. No era momento de hablar, era momento de resistir. Al mediodía, la campana mayor del Cabildo anunció que el veredicto sería leído en la plaza principal, a petición del tribunal. Era un gesto inusual, casi simbólico, pero todos sabían por qué. El escándalo había sido público, y la reparación también debía serlo. La plaza mayor, engalanada para la procesión, comenzó a llenarse con rapidez. Comerciantes, beatas, marineros, soldados, criados y damas de sombreros anchos se agolpaban en los márgenes del atrio. El altar de la Virgen del Carmen, aún sin la imagen principal, parecía presidir un juicio divino más que una ceremonia religiosa. Y en el centro, escoltado por 2 alguaciles, apareció don Hernando de Ayala, con las manos atadas, pero la mirada serena. Vestía una camisa blanca, sin chaleco ni corbata, y sus botas polvorientas eran testigo de noches sin descanso. Detrás, Carvajal, con levita negra y guantes de cuero, fingía serenidad, aunque el tic en su ceja izquierda lo traicionaba. El escribano del tribunal alzó la voz. El murmullo se apagó de golpe. Por decisión de la Real Audiencia de la Nueva España, reunida en juicio extraordinario en virtud de las pruebas presentadas, se decreta que don Hernando de Ayala es exonerado de toda culpa, y que los documentos utilizados para su inculpación fueron fabricados con intención dolosa por terceros aún bajo investigación. Un suspiro colectivo recorrió la plaza. Asimismo, este tribunal ordena la detención formal de don Nuño de Carvajal, acusado de contrabando, falsificación de sellos oficiales y corrupción administrativa. Será trasladado a la Ciudad de México para ser juzgado en sede mayor. Carvajal palideció, pero no dijo palabra. No le fue permitido. 2 soldados lo escoltaron entre la multitud, que esta vez no aplaudió ni insultó. Solo observó en silencio, como quien presencia la caída de una torre que se creía indestructible. Francisca entre la gente bajó la vista y respiró con lentitud. No por modestia, sino por agotamiento, el peso del apellido, del escarnio, de las noches sin dormir, todo comenzaba a soltarse como un corsé que al fin podía aflojarse sin vergüenza. Hernando la buscó con la mirada, la encontró y no hizo gesto alguno. Solo la miró, como quien sabe que no hay palabra suficiente para agradecer. Francisca, firme, le sostuvo la mirada. Tampoco dijo nada. Pero en su expresión había algo más fuerte que cualquier discurso, un pacto sin ataduras, hecho de respeto, memoria y promesa. Ignacio Beltrán se retiró discretamente, con la carpeta bajo el brazo. Sabía que su parte en la historia había concluido. A veces, el papel más importante es el que no necesita aplauso. Cuando la Virgen del Carmen fue finalmente colocada en su altar y los primeros pétalos comenzaron a caer desde los balcones, el pueblo se inclinó no solo ante la santa, sino ante una verdad que había tardado en llegar, pero que lo había hecho sin pedir permiso. Y en la plaza donde todo comenzó, el beso, el escarnio, las miradas de condena, nació otra historia, una que ya no pertenecía al rumor, sino al recuerdo. Una historia que, aunque aún no lo sabían, cambiaría para siempre los nombres que alguna vez fueron señalados. Los días siguientes al juicio fueron distintos. No por el clima, que seguía tan caluroso y húmedo como de costumbre, ni por el bullicio del puerto, que continuaba su ritmo entre pregones, campanas y velas desplegadas al viento. Lo distinto estaba en las miradas. Antes, doña Francisca de Loyola cruzaba las calles como quien arrastra una sombra. Ahora, aunque su andar seguía sobrio y sin ornamentos, ya no era el blanco de los cuchicheos. Las mujeres la saludaban con un leve movimiento de cabeza, y algunos hombres, incluso los más engreídos, se descubrían el sombrero al verla pasar. Las niñas la señalaban en silencio,
y las ancianas comentaban en voz baja que quizás la dignidad, después de todo, también podía ser una forma de belleza. Francisca no se ilusionaba con elogios tardíos. Sabía que el mismo pueblo que la lapidó con susurros ahora buscaba en su victoria una excusa para redimirse. Pero no era por ellos que caminaba con el rostro en alto. Era por ella, por su madre, que al fin había podido dormir sin fiebre, por su apellido, que había aprendido a sostener sin pedir permiso, y por él. Hernando de Ayala había sido liberado el mismo día del veredicto, y aunque el nombre de Carvajal aún circulaba en las tertulias, ya no como símbolo de poder, sino de caída, fue la visita inesperada del propio Hernando lo que marcó el nuevo compás de los días. Llegó al atardecer, cuando los tonos cobrizos del sol bañaban el zaguán de los Loyola y el aroma a jazmín trepaba por las celosías de la entrada. Vestía levita clara, sin ostentación, y traía en las manos un pequeño ramo de flores silvestres. No pidió ser anunciado. Golpeó la puerta como un hombre que no exige nada, pero que necesita ser escuchado. Francisca lo recibió en la sala. Estaba sola. Llevaba un vestido de algodón gris perla, sencillo, sin adornos, pero perfectamente planchado. Su moño bajo, sus manos entrelazadas sobre el regazo y su postura erguida decían más que cualquier palabra. «No vengo a agradecerte», dijo él apenas cruzando el umbral, «porque lo que hiciste no fue un favor, fue justicia, y el agradecimiento no basta». Francisca asintió en silencio. «Tampoco vengo a pedirte que me perdones por haberte puesto en medio de un mundo que no te merecía». Hizo una pausa. Sus ojos se fijaron en ella con una intensidad serena, sin artificios. «Vengo porque no quiero volver a mi vida de antes. Sin ti». El aire pareció estancarse entre ambos. Francisca lo miró largamente. No había rubor en su rostro, pero sí un temblor contenido en los labios. «¿Sabes lo que estás diciendo?», preguntó, sin suavizar su tono. «Lo sé. No lo digo por gratitud, ni por deuda. Lo digo porque me importas, porque te admiro, y porque aprendí a verte de verdad». Francisca desvió la mirada hacia la ventana, donde el sol comenzaba a ocultarse detrás de los tejados. Su voz salió pausada, baja, pero firme. «No deseo ser recompensa de ninguna batalla, ni tuya, ni mía. No lo eres, y no lo serás. No quiero una mujer para exhibir. Quiero a la mujer que se enfrentó a medio pueblo por defender lo justo, y si decides rechazarme, lo aceptaré. Pero quería que lo supieras, antes de que el silencio se instale entre nosotros». Ella bajó la mirada. Sus dedos se apretaron sutilmente sobre la tela de su falda. No respondió, y él no insistió. Se inclinó con respeto, dejó las flores sobre la mesa de caoba y se marchó con la misma dignidad con la que había llegado. Esa noche, Francisca no cenó. Caminó descalza por el pasillo oscuro de la casa, con la brisa entrando por las ventanas abiertas. Tocó los pétalos de las flores, aspiró su aroma sencillo y cerró los ojos. Había ternura en aquel gesto. Había algo más, pero aún no tenía nombre. Al día siguiente, mientras organizaba los últimos documentos del caso en el escritorio del despacho, Tomás apareció por la puerta, con el sombrero en la mano y los ojos bajos. Estaba demacrado, con el rostro más pálido y la ropa sin cuidado. No era el mismo joven que había salido huyendo cuando todo se vino abajo. Era otro, o al menos alguien que intentaba empezar de nuevo. «Vengo a pedir perdón», dijo sin rodeos. «No me atrevo a decir que lo merezco, solo que me lo permitas». Francisca lo observó con una mezcla de cansancio y dolor. Había amado a su hermano con una devoción casi materna. Había justificado sus errores durante años, pero el daño causado no podía deshacerse con palabras. «No lo hiciste por maldad», dijo ella al fin. «Lo hiciste por debilidad. Pero la debilidad también cuesta, y se paga». Tomás tragó saliva. «Estoy dispuesto a pagar»,
a trabajar, a limpiar el nombre que tú sostuviste sola mientras yo lo pisoteaba. Francisca se levantó, se acercó a él y le tocó el hombro. Entonces empieza, pero no conmigo, empieza contigo. Él asintió. Con los ojos húmedos, se inclinó levemente y se marchó sin decir más. La última visita del día fue inesperada. Ana Lucía, vestida con sobriedad por primera vez en mucho tiempo, llegó con una maleta pequeña y el rostro limpio de pintura. No traía la altivez de otras veces, solo una carta doblada en la mano y una expresión ambigua. «Me voy a Puebla», dijo sin rodeos. «Una tía me recibirá. Allá nadie conoce los detalles de este escándalo. Y podré empezar otra vez». Francisca no respondió. Ana Lucía dio un paso más. «No vine a despedirme con orgullo. Vine porque, aunque no me creas, estoy agradecida. Pudiste haberme arrastrado contigo y no lo hiciste. Tu silencio me salvó más de lo que merecía». «Mi silencio no fue por ti», respondió Francisca mirándola sin dureza. «Fue por mí». Ana Lucía sonrió con tristeza. «Igual te lo agradezco». Ambas mujeres se observaron por un instante. Dos mundos distintos, dos formas de sobrevivir en una sociedad que juzga más fuerte a quien se atreve que a quien se esconde. Al marcharse, Ana Lucía no miró atrás. Y Francisca, por primera vez en días, cerró la puerta con suavidad. La casa quedó en calma. Solo el sonido de los grillos y el crujir de la madera acompañaban la noche. Francisca subió al cuarto, se sentó junto a la ventana y encendió una vela. Frente a ella, un cuaderno en blanco, escribió una sola línea. «No deseo ser admirada, deseo ser elegida, por mí y por quien se atreva a mirarme sin miedo». El fuego tembló sobre las palabras. Y en su pecho, por primera vez, el deseo no se enfrentó a la dignidad. Se entrelazó con ella, sin urgencia, sin promesa, solo con la promesa de que algo, lentamente, estaba comenzando a florecer. El viento del Golfo soplaba con una dulzura inusitada aquella tarde en Veracruz, como si los aires del puerto quisieran acompañar el murmullo suave de una ciudad que comenzaba a mirar con otros ojos a sus habitantes. Desde su ventana, Francisca de Loyola observaba el ir y venir de las palomas en el alero, y aunque sus labios estaban quietos, su corazón latía con la fuerza contenida de las tormentas que, aunque cesan, dejan en el aire la amenaza de un trueno rezagado. En el patio de la casa, las bugambilias se inclinaban como si escucharan lo que estaba por acontecer. Doña Micaela dormitaba en su sillón de mimbre, arropada con un rebozo gris, su semblante menos severo que de costumbre, mientras los sonidos del vecindario traían ecos de un nuevo respeto. Ya no eran cuchicheos ni desprecios. No, ahora eran susurros cautelosos, silencios más largos al verla pasar, miradas que bajaban con cierta vergüenza. Fue en ese silencio contenido que Hernando de Ayala cruzó la puerta. No lo anunciaron con estrépito ni con urgencia. Se presentó con la sencillez propia de quien ya no necesita conquistar nada, salvo la claridad de su propia voz. Francisca lo recibió en la sala, de pie, con las manos entrelazadas. Vestía una saya de lino azul pizarra, sobria pero firme, con el cabello recogido en un moño bajo que dejaba al descubierto la curvatura serena de su cuello. Él, con su levita oscura aún marcada por el paso reciente del encierro, traía en los ojos un brillo distinto, no el del mercader acostumbrado a negociar, sino el del hombre que por fin entendía lo que tenía valor. «No vengo a ofrecerte reparación alguna, Francisca», dijo él con voz grave, sin adornos, ni una disculpa disfrazada de alianza. «Vengo a proponerte algo que no le propongo a nadie, que caminemos juntos, como iguales, que me dejes llamarte compañera y no premio, que construyamos no sobre las ruinas, sino sobre las certezas». Ella no respondió de inmediato. Su respiración era pausada, pero los ojos, tan hondos como la noche de tormenta en mar abierto, brillaban con preguntas que no se decían. Caminó hacia la ventana, posó la mano sobre el marco de madera y habló sin volverse.
Necesito tiempo, no porque dude de ti, sino porque he aprendido a no dudar de mí. Hernando inclinó la cabeza, sin enfado ni tristeza. Comprendía. Y en ese gesto, más que en 1000 promesas, sellaron un acuerdo silencioso, el de respetar el ritmo del otro. Doña Micaela despertó esa noche con una lucidez que Francisca no esperaba. Bajo la luz temblorosa de la lámpara de aceite, madre e hija compartieron un momento inusitado de ternura. «Cuando eras niña», dijo la anciana tomando la mano de su hija, «soñaba con verte casada con un hombre de apellido ilustre. Pero hoy comprendo que has logrado algo más valioso que un nombre heredado. Te diste uno propio. Y eso ninguna boda te lo puede dar». Francisca apretó suavemente los dedos de su madre. No lloró, pero en su pecho se abrió una grieta dulce, por donde entró algo que no sentía desde hacía años: paz. Los días siguientes trajeron consigo una quietud distinta. Hernando, ya libre y con sus bienes restituidos, no volvió a refugiarse en la comodidad de los privilegios. Al contrario, asumió las ideas de Francisca como propias y las convirtió en acción. Un dispensario fue abierto junto al muelle, con una curandera y un joven médico mulato atendiendo a los jornaleros. Se creó un fondo común para emergencias entre los trabajadores del ingenio. Y, quizás lo más audaz, comenzaron a construirse pequeñas escuelas para los hijos de peones, dirigidas por maestras criollas que sabían leer y escribir, y que ahora encontraban un espacio digno para compartir su saber. La ciudad observaba, al principio con escepticismo, luego con desconcierto, y poco a poco con una mezcla de admiración y respeto que se colaba en los saludos, en las palabras medidas del cabildo, en los sermones de los domingos. Francisca, desde la oficina portuaria, supervisaba cada gasto, cada ladrillo, cada planilla. Su rostro, antes marcado por la resignación silenciosa, ahora tenía una firmeza luminosa que no se derivaba de la vanidad, sino del sentido de propósito. Hernando la visitaba sin imponerse, y aunque sus encuentros eran breves, entre ellos vibraba una tensión sutil, tejida con gestos pequeños, un silencio más largo al despedirse, una mirada que se detenía un instante más en la comisura del rostro, un «hasta mañana» dicho con la voz más baja. Llegó la festividad de San Miguel, patrón del puerto, y con ella la tradicional procesión que recorría las calles empedradas hasta la Plaza Mayor. Los balcones se llenaron de mantones coloridos, las campanas repicaron desde el amanecer y los tambores de la cofradía indígena marcaron el ritmo de una ciudad vestida de fiesta. Francisca, vestida con un terno de lino blanco y encajes finos en las mangas, caminaba junto a su madre, que apoyada en un bastón de madera tallada, se detenía a cada tanto para saludar a conocidos que ahora se mostraban menos altivos. La plaza hervía de murmullos, inciertos, ansiosos, como si el pueblo presintiera que algo estaba por repetirse, o por cambiar para siempre. Y entonces, como en un eco del pasado, Hernando apareció entre la multitud. No se acercó con estrépito. Se abrió paso con calma hasta llegar frente a Francisca. Ella lo miró sin huir, sin bajar la vista, sin miedo. Él no dijo palabra. Solo se inclinó levemente, tomó su mano enguantada y la besó con lentitud, sin urgencia, como quien sabe que ese gesto tiene el peso de una historia entera. La plaza contuvo la respiración, y fue entonces que ella, por primera vez, respondió al gesto. No con palabras, sino con una leve inclinación de cabeza que, aunque apenas perceptible, lo decía todo. Hernando enderezó la postura y con la voz clara, proyectada como si el pueblo entero necesitara escucharlo, dijo: «Doña Francisca de Loyola, ¿acepta usted unirse a este hombre no como recompensa, sino como igual, no como redención, sino como esperanza?» El silencio fue absoluto. Ni los pájaros se atrevieron a volar.
Francisca alzó el mentón, la mirada firme, y respondió con serenidad: «Acepto». Y con esa palabra, breve como un suspiro, pero más contundente que cualquier grito, las campanas comenzaron a sonar sin orden alguno, como si el propio cielo celebrara aquella decisión. Aquella noche, cuando la ciudad dormía bajo el fulgor de las velas, aún encendidas en los altares callejeros, Francisca volvió a mirar por la ventana de su habitación. Ya no se oían susurros de burla, solo el rumor del mar, constante y sabio, que le recordaba que algunas mujeres no esperan ser escogidas, se eligen a sí mismas. Y desde ahí se atreven a amar. La mañana de la boda amaneció envuelta en una bruma dorada que cubría los tejados de Veracruz como un velo sagrado. No hubo repiques festivos ni bandas de música anunciando el enlace. No era necesaria la algarabía para marcar la diferencia de aquel día. La discreción era un gesto de fuerza, no de vergüenza. Y Francisca de Loyola lo sabía. Vestía un traje color marfil, sin encajes ostentosos ni bordados excesivos, confeccionado por sus propias manos y con la ayuda de una joven costurera a quien había recomendado al gremio local. Su peinado, recogido con sencillez, dejaba caer un mechón rebelde sobre la sien, como si hasta su cabello se negara a someterse por completo a las formas convencionales. El ramo no era de flores importadas ni de fragancias extranjeras. Llevaba en los brazos una modesta composición de jazmines, bugambilias y una ramita de laurel fresco. La ceremonia tuvo lugar en la capilla del Hospital de Marinos, no por falta de opciones, sino porque Francisca había decidido que su unión comenzaría donde la compasión y el servicio eran prioridad. Entre los presentes se encontraban los peones del ingenio, los obreros del muelle, las mujeres que enseñaban a leer en las escuelitas nuevas, y hasta los niños que jugaban entre las sombras de las barracas, ahora con libros en las manos, en lugar de piedras. Hernando, vestido con un austero traje oscuro de paño español, aguardaba junto al altar con la expresión serena del hombre que ha esperado toda una vida para merecer ese momento. Sus ojos no se apartaban de Francisca, no con hambre, sino con reverencia, como si al mirarla caminando hacia él, escoltada por su madre, más frágil pero erguida, contemplara la redención misma. El oidor que había favorecido la causa de Hernando ofició la breve ceremonia. No hubo discursos rimbombantes ni promesas que pretendieran fingir eternidades, solo miradas sostenidas, respiraciones acompasadas y un sí, pronunciado con firmeza por una mujer que ya no necesitaba ser validada por nadie. Al salir de la capilla, una pequeña multitud esperó en silencio. Nadie arrojó arroz ni flores. Fue el silencio respetuoso el que marcó la diferencia. Algunos bajaron la cabeza al verla pasar, no por sumisión, sino por reconocimiento. Y otros, especialmente las mujeres, la miraron con una mezcla de asombro, gratitud y esperanza. Los días siguientes trajeron consigo más que una nueva rutina. Trajeron una transformación estructural en la vida de Francisca y de muchos que antes no se sentían vistos. Hernando la nombró, sin rodeos ni subterfugios, administradora oficial de todas las propiedades del apellido Ayala. Fue un escándalo en los círculos más conservadores del cabildo, donde algunos no tardaron en susurrar que una mujer dirigiendo las cuentas de un hombre era una herejía contra la tradición. Pero Francisca no se inmutó. Con su cuaderno de cuero, su tintero bien afilado y su andar recto, comenzó a auditar las haciendas, a revisar contratos, a renegociar pagos de arrendatarios y a aplicar nuevas reglas en los molinos y embarcaderos. Exigía justicia para los jornaleros, condiciones dignas para las lavanderas del ingenio y regulaciones claras para la educación de los aprendices. Pronto, los resultados hablaron por sí solos. La productividad aumentó. La lealtad de los trabajadores se fortaleció. Las cofradías comenzaron a enviarle cartas solicitando audiencia.
y los mercaderes rivales, antes escépticos, ofrecieron alianzas con menos arrogancia. Para las mujeres del puerto, Francisca dejó de ser la que se casó tarde o la que fue besada en la plaza. Comenzó a ser la que abría caminos, la que no pedía permiso, la que no se doblegaba. Las más jóvenes la veían como modelo, las mayores como consuelo. Algunas incluso se acercaban a ella en el mercado solo para verla de cerca, tocar su rebozo, preguntarle si era cierto que sabía firmar con una caligrafía impecable. Y ella respondía con paciencia, con calidez, con la seguridad serena de quien no necesitaba alzar la voz para hacerse escuchar. Un día, en el corredor del ingenio, una joven lavandera le preguntó si aceptaría enseñar a leer a su hermana menor. Francisca asintió sin pensarlo. A la semana, otras 5 niñas se presentaron. A la siguiente, ya eran 20. Así nació la pequeña escuela de la hacienda, que más tarde se transformaría en la primera escuela mixta del pueblo. En casa, Francisca y Hernando se acostumbraron uno al otro no con euforia ni con ansia, sino con la cadencia de las cosas bien labradas. Compartían las tardes leyendo en la galería, las noches caminando entre los limoneros del patio, y los amaneceres en silencio, observando juntos el movimiento del puerto, como si el simple hecho de respirar el mismo aire bastara para saberse acompañados. El amor entre ellos no era el del temblor juvenil, sino el del respeto madurado a fuego lento. Se tocaban poco, pero se miraban con hondura. Las manos de él solían posarse brevemente en el dorso de la mano de ella al pasarle una taza de café. Las palabras se medían, pero cada una tenía peso. Una noche, al cerrar los libros del día, Hernando la observó más tiempo de lo habitual. «¿Crees que ya nos miran distinto?», preguntó. Francisca sonrió apenas. «No importa cómo nos miren, Hernando. Lo importante es cómo hemos aprendido a mirarnos a nosotros mismos». Él asintió, y el silencio volvió a instalarse, lleno de sentido. En el último domingo de octubre, mientras el viento del mar traía consigo el aroma salobre y los niños corrían entre los puestos del mercado, una escena sencilla tuvo lugar junto a una fuente. Una niña de trenzas oscuras, que jugaba con una muñeca de trapo, señaló a Francisca, que cruzaba la plaza con un cuaderno bajo el brazo, y preguntó a su abuela, «¿Es cierto que antes nadie la quería?». La anciana, con el rostro curtido por los años, las penas y los rezos, observó en silencio a la mujer que avanzaba con paso firme, y con una sonrisa tibia, casi nostálgica, respondió, «Eso decían, pero a veces el pueblo solo repite lo que no entiende». Y con esas palabras, pronunciadas con la naturalidad de las verdades más profundas, la historia de Francisca de Loyola dejó de ser un susurro y se convirtió, al fin, en una voz clara, firme y digna, como la suya, como la de todas las mujeres que ya no aceptan quedarse en silencio. La brisa seguía llegando desde el puerto, pero ya no olía solo a sal y madera húmeda. Ahora traía consigo el perfume del progreso. Donde antes había ruinas, ahora se alzaban escuelas. Donde antes solo reinaban las voces de los poderosos, ahora se escuchaban también los cantos de las lavanderas alfabetizadas, los pregones de las vendedoras libres, las risas de los niños que ya no trabajaban en los ingenios, sino que soñaban con escribir su propio nombre en cuadernos nuevos. 10 años habían pasado desde aquel día en que Francisca de Loyola aceptó no un rescate, sino una alianza. Desde entonces, su nombre resonaba más allá de Veracruz. En Puebla, en Jalapa, en los altos de Oaxaca, llegaban noticias de la mujer que había transformado no solo una casa, sino una mentalidad. Francisca y Hernando de Ayala envejecían con dignidad. Él, con las sienes plateadas y el paso más pausado, seguía acompañando a su esposa en cada reunión del cabildo y en cada inspección a las escuelas rurales. Ella,
con algunas arrugas más y la misma mirada firme de siempre, conservaba su libreta de contabilidad como un diario de justicia. No buscaban figurar, pero su sola presencia en las asambleas bastaba para que cesaran las voces altaneras y se abriera paso el respeto. No tuvieron hijos propios. Lo intentaron, sí, y lloraron en silencio la pérdida de 2 embarazos. Pero no dejaron que la pena los anclara. En vez de ello, abrieron su hogar a quienes la vida había dejado al margen. 3 niños, hermanos huérfanos de un accidente en los muelles, fueron criados como suyos. Aprendieron a leer, a sembrar, a debatir y a mirar a los ojos sin bajar la cabeza. Hoy, uno estudia leyes en Ciudad de México, otra enseña en la escuela de niñas del puerto, y el menor sueña con ser médico de los que atienden sin mirar el apellido del paciente. Doña Micaela murió una tarde serena, rodeada de sus nietos adoptivos y con la mano de Francisca entre las suyas. En su último suspiro, murmuró con dulzura: «Me equivoqué. Tú no necesitabas casarte para valer. Pero gracias a Dios que lo hiciste con un hombre que supo verlo. Tomás, el hermano errante, jamás regresó. Se dice que viajó a La Habana y que allí malgastó los últimos pesos que le quedaban en juegos de azar y promesas rotas. Nadie volvió a nombrarlo con rencor, solo con lástima. Ana Lucía, en cambio, regresó, no como enemiga, sino como mujer reconstruida. Tras años en Puebla, donde trabajó como institutriz y luego como comerciante, volvió al puerto con otra mirada. Francisca la recibió sin reproches. Compartieron un café bajo los limoneros y entre pausas y silencios largos sellaron una paz que solo el tiempo puede tejer. Don Nuño de Carvajal no tuvo la misma suerte. Su juicio se prolongó por años, protegido por influencias y vacíos legales. Al final fue condenado al exilio administrativo. Murió solo, en un cuarto modesto de Cádiz, sin que nadie reclamara su cuerpo. Su nombre desapareció de los registros oficiales, pero no de las lecciones que los maestros contaban sobre la codicia y la soberbia. Y en la plaza, donde una vez todo comenzó con un beso inesperado, se erigió una fuente. En la base, una placa sencilla decía: «A la mujer que demostró que el valor no está en la juventud ni en el apellido, sino en la dignidad con que se camina». Una mañana, mientras los vendedores abrían sus puestos y los niños corrían tras un trompo, una mujer mayor, de moño apretado y mirada viva, se detuvo frente a la fuente. Tomó de la mano a una niña que la acompañaba y le dijo: «¿Ves esa inscripción, hija mía? Está dedicada a una mujer que cambió esta ciudad y también mi vida». «¿La conociste?», preguntó la niña. La mujer asintió, con una lágrima discreta asomando. «Sí, y gracias a ella, yo también aprendí que nunca es tarde para comenzar de nuevo». Y mientras el sol ascendía sobre los tejados coloniales, iluminando las piedras cálidas de la plaza, el susurro de aquella historia ya no era eco de un escándalo, sino semilla de inspiración. Porque cuando una mujer alza la voz con dignidad, el tiempo no la apaga, la multiplica. En una época donde la honra de una mujer parecía medirse por su apellido o por su edad para casarse, Francisca de Loyola nos enseñó que la verdadera dignidad nace del valor de resistir, de hablar cuando todos callan y de amar sin rendirse a las apariencias. Ella no solo rompió el silencio de una plaza llena de prejuicios, sino que transformó su nombre en símbolo de justicia, sabiduría y amor maduro. Esta historia no es solo un romance de época, es un homenaje a todas aquellas mujeres que contra todo pronóstico levantaron la cabeza y se convirtieron en faro para su comunidad. Que esta narración nos inspire a creer que nunca es tarde para ser vista, para ser amada y, sobre todo, para ser respetada. Si llegaste hasta aquí, escribe la palabra valentía en los comentarios.
Así sabré que formas parte de quienes caminan hasta el final de nuestras historias y nos ayudan a mantener viva esta comunidad de romances inolvidables. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a ver las otras narraciones similares que estoy dejando en las tarjetas. Estoy segura de que una de ellas también hablará directamente a tu alma. Gracias por acompañarme. Y recuerda, a veces el pueblo solo repite lo que no entiende, pero tú ya lo entendiste.